Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido director internacional del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el doctor Galvarino Casanueva. Con la cátedra El Doctor delante de la Ciencia. Primero que nada, agradecer la invitación, no para enseñar nada, estamos en un mundo complejo, interesante, de los doctores, sino más bien para llamar a una reflexión. Reflexión que de alguna u otra manera, digamos, y en mi caso muy particular, quise profundizar mis estudios hasta alcanzar el grado de doctor y posteriormente de postdoctor, ya avanzado en edad. Siempre con la idea de que si vas a hacer algo, hazlo bien. Y al adentrarme en este mundo del doctorado, pasando previamente por el magíster, me empecé a cuestionar cuál es el rol verdaderamente de un doctor frente a la sociedad. Y fue una de las cosas que indudablemente me motivó el desarrollar esta aventura que todos sabemos es compleja. Solamente quienes vivimos este proceso de formación nos damos cuenta lo difícil y complejo que es llegar a lograrlo. Entonces, claro, una vez que termina este proceso nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue? Lamentablemente, y cifras acompañan, por eso hablo de reflexión, de que muchos doctores, al final, ya sea por motivos personales u otros, no cumplen su verdadero rol, que es participar activamente en la generación de conocimiento y en la creación de la ciencia. Mucho. Un dato duro para comenzar. Por ejemplo, en China, el año 2009, se presentaron 50.000 tesis doctorales. En el 2020 ya esa cantidad superaba las 60.000, pero de una muy mala calidad. En cambio, países como Alemania, Europa Central, mismo Estados Unidos, la tasa de crecimiento es normal con respecto a la producción, entre comillas, de doctores, y no se busca el incrementarla, porque aún hoy día, inclusive en sociedades como las nuestras, el común del ciudadano, poco sabe de lo que es un doctor, por ejemplo. Lo confunden con la parte médica. Y la verdad es que por ahí también se encuentran explicaciones de estos auges desordenados, como diría yo, en la generación de doctores. Entonces, claro, para poder entender esto, me planteé la idea, ¿cierto?, justamente el rol y ser activo en esto. Fue uno de los motivos que después me obligó, una vez que terminé mi proceso, a volver a la jaula presencial, porque no se justificaba tanto trabajo, ¿cierto?, tantas intenciones, si no era capaz de retribuir en la sociedad lo que corresponde. Y resulta que, independientemente de la situación, porque investigadores pueden haberlo sin necesariamente ser doctores, pero el eje central de esto es el hombre. En todos sus aspectos, el eje central.
y estamos viviendo, ¿cierto?, en situaciones de tanta necesidad del hombre, que es necesario a través de nuestra participación activa, podamos llegar a buscar, ¿cierto?, aportar con un granito de arena todo lo que tiene que ver en búsqueda de esta igualdad, ¿cierto?, oportunidad, esta fraternidad, ojalá, de todo el género humano. Entonces, claro, uno lo primero que se pregunta si va a tocar la temática justamente del doctor delante de la ciencia. Por favor, doctor, cuando falte 2 minutos me avisa para irme, por favor. Lo primero que tenemos que preguntarnos, bueno, a propósito, antes de comenzar, soy de la Escuela de Pensamiento, tratar de decir las cosas lo más simple posible, por muy complejas que sean, respetando todo el auditorio. Entonces, lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que es la ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia? Ese entorno, ¿cierto?, natural, porque en términos simples podríamos decir, ¿cierto?, que ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos, ¿cierto?, que nos ayuda a hacer más comprensible una realidad que es amplia y que es compleja. En términos bien simples. Más allá de las distintas escuelas filosóficas que se estén disputando, la metodología de cómo podemos construir ciencia. Básicamente, ¿cierto?, respondemos a modelos tradicionales de generar conocimiento a través de algo que todos conocemos, ¿cierto?, que es el método científico, que definido en términos bien simples, método científico, ¿cierto?, podríamos decir que es el plantearse el o los problemas, definir el o los problemas, plantear los supuestos e hipótesis, hacer una comprobación empírica de los principios formulados y una permanente retroalimentación, ¿cierto?, para comprobar si esas hipótesis sostienen, explican o dan solución al o a los problemas. En términos bien simples podríamos definirlo así. Entonces, ya más o menos teniendo claro un poquito la película de lo que entendemos por ciencia, al doctor, ¿cierto?, le es por obligación construir conocimiento. Nuevo conocimiento, romper paradigmas. Independientemente de la aplicación que tenga ese conocimiento. Sabemos, por ejemplo, en términos, si queremos diferenciar el magíster, sabemos como doctores, conocedores de la metodología y la investigación, ¿no es cierto?, que al doctor le compete el estudio puro, el nuevo conocimiento, y al magíster le compete la aplicación de ese conocimiento. Ustedes me dirán, puede haber perfectamente magíster que haga la investigación pura, estamos tratando de desagregar nomás, pero en términos de responsabilidades es lo que nos compete como doctores, generar nuevo conocimiento, independientemente de su aplicación, pero no olvidando nunca que ese conocimiento, insisto, va en aras justamente del crecimiento y desarrollo humano. No podemos perder la parte humanista de todo esto. Porque todos sabemos, ¿cierto?, que en términos bien simples el doctor es una persona, ¿cierto?, que ha desarrollado su tesis doctoral y obtiene esta más alta distinción universitaria, ¿cierto? Y claro, lo primero que hay que romper, que curiosamente solo unos pocos médicos son doctores, mientras que la inmensa mayoría de los doctores no guardan ninguna relación con la medicina. Y debemos educar eso. Hay países que he visto que tienen una mayor educación con respecto a otros, ¿no? El país que yo vengo es un poco más complicado, soy chileno por si acaso.
Insisto, hoy en día el mundo tiene más doctores que nunca, pero los datos duros que se manejan, que la calidad va decayendo. Entonces ya hay un pensamiento ahí que refleja, ¿cierto?, la responsabilidad que tiene el doctor delante de la ciencia, de acuerdo a los términos bien simples que he planteado. Quiero destacar en esta oportunidad el caso de Alemania, que es la principal factoría europea de doctores, pero de una muy alta calidad. Sabemos, ¿no es cierto?, y me encanta recordar esto porque hay que ir siempre a los orígenes de lo que significa ser doctor, para poder tener una reflexión al respecto. Título de doctor, ¿cierto?, de palabra de origen latino, del mismo nombre, que deriva del verbo docere, y fíjese, significa enseñar. Existen distintas denominaciones en términos de doctorado. De hecho, nuestro Colegio Oficial Internacional de Doctores lo tiene. Doctor en filosofía, y no es que seamos doctores en esta rama de la filosofía, probablemente tal, sino, ¿cierto?, recurriendo a su raíz griega, el amor justamente a la sabiduría, como lo presentó nuestro presidente. Por lo tanto, toma el nombre de filosofía, pero digámoslo en honor al amor al conocimiento, a la sabiduría. Existen doctores también en filosofía, por supuesto. Entonces, resulta muy interesante el poder analizar y comprender, reflexionar el significado real de ser doctor y la responsabilidad con ello, y dejar atrás egoísmo inclusive o intereses personales en aras de aportar con un grano de arena en un mundo hoy en día que tanto lo necesita, en un mundo donde las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. Y hay que saber optimizar. ¿Y cómo ayuda el doctorado a través del conocimiento? Potenciando ciencias, el uso justamente de esos recursos que son escasos y, por suerte, digo yo, de uso alternativo. Fíjense que una vez yo hago clase a doctorandos de México, de la Universidad Benito Juárez, y un día el estudiante, un doctorando me plantea, me dice, doctor, me dice, ¿cuál es la receta que hay para tener éxito en la vida como doctorando? Para traspasar la universidad, para ir al mundo de la factoría, por ejemplo, que se requiere. ¿Cuál es el secreto? Entonces llego y le planteo y le digo, eso tiene una sola respuesta. Y la respuesta es tomar buenas decisiones. Entonces él me dijo, ya doctor, está bien que hay que tomar buenas decisiones, pero dígame usted, ¿cómo tomo entonces buenas decisiones? Simple, tomando malas decisiones. Miren cómo detrás de eso hay todo un respaldo a los procesos que involucran, ¿cierto?, el uso correcto, eficiente y eficaz de los recursos que tiene la humanidad, por ejemplo, a través de la experiencia, a través del conocimiento, cómo nos vamos fortaleciendo en la medida, ¿no es cierto?, que se nos permite. En Latinoamérica solo se reconoce como doctores a aquellas personas que se han graduado en un doctorado.
por ejemplo, el doctor en investigación, de demostrar, ¿cierto?, su capacidad para la investigación científica. Es que tenemos que producir. Yo soy un doctor relativamente nuevo, porque me propuse en la última parte de mi vida ahondar conocimiento y empezar a producir. Por eso partí diciendo, si vas a hacer algo, hazlo y hazlo bien. Me propuse hace 8 meses ya producir artículos para revista indexada y ya tengo 3 artículos indexados en Scopus, U2, y que se indica que se puede. Y ya la producción sigue creciendo porque es una obligación. Destacar que el doctor es, etimológicamente hablando, el enseñar. Claro, quiero destacar una cosa que es fundamental, que hay una diferencia fundamental, ¿cierto?, entre doctorados profesionales, doctorados en investigación y doctorados superiores. Mientras que los primeros no desarrollan tesis, no la desarrollan, sino un periodo más o menos largo de habilitación profesional. Los segundos, ¿cierto?, tienen que defender una tesis basada, ¿no es cierto?, en investigaciones originales. Y los terceros, ¿cierto?, muchas veces requieren de una segunda tesis, inclusive para poder ejercer, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, ejercer en las universidades. Que a propósito, en mi país, con todos los procesos de acreditación universitaria, ahora están valorando mucho la academia con el grado de doctor. Y se están fijando metas paulatinas para que así sea. Una de las universidades que yo hago clase en Santiago, el año 17 tenía un 2% de su planta académica con el grado de doctor. Hoy ya va en 18%. Y se espera que el año 26 esté el 26%. Debe haber similitud por el año, me imagino, y desafío. Pero todo impulsado por los procesos de acreditación. ¿Dos? Ya, ok. Entonces, como le pedí amablemente al doctor Ricardo que me avisara 2 minutos antes, quiero terminar con lo siguiente. El doctorado nos abre un camino para aprender de otras culturas, de mejorar las habilidades de investigación y poder encontrar dentro de uno mismo la perseverancia, la automotivación y la humildad, ¿cierto?, para asumir el reto de contribuir modestamente en el campo científico al que todo y cada uno de nosotros estamos vinculados. El doctor debe generar ciencia, es su obligación. Y en lo personal creo que pueden existir muchas metodologías, ¿cierto?, para crear ciencia, pero destaco en algo que es propio del ser humano, y aquí soy parte de esta corriente de pensamiento, que es la imaginación. Hacer ciencia con la imaginación. Efectivamente, lo más importante es la imaginación. Hay gente que piensa que está basada en descubrimiento, pero la ciencia está basada en inventos. Las teorías científicas son ideas que surgen de la imaginación humana. Y lo que las transforma en ciencia es el hecho de que esas ideas den cuenta de los fenómenos que observamos. Siempre las teorías científicas parten con un acto de creatividad y cerebro humano. La ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad. En otras palabras, es una de las vías más importantes de acceso al conocimiento. Hoy por hoy, donde el ser humano debe ser el eje central, reitero, de todo esfuerzo en aras del crecimiento, desarrollo y felicidad, requiere de que todos los investigadores del mundo, incluidos los doctores,
de una actitud de constante búsqueda de conocimiento que conduzca a ello. No puede ser posible entonces lo que yo denomino los llamados doctores de cartón. Terminan sus estudios y no producen nada. Absolutamente nada, y el porcentaje duro es alto, es alto el número. Fíjense, y con esto termino, la ciencia es descubrir y entender al mundo. Nunca debemos dejar de ser curiosos, nunca. Y sobre todo preguntarnos el porqué de las cosas. Los científicos y los doctores, entre ellos, somos un poco como niños pequeños, tratando de descubrir y sobre todo de entender los intrigantes misterios del mundo que nos rodea. Los doctores debemos ir delante de la ciencia. Muchas gracias. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.